Ya, cualquier cosa me preguntan, me escriben por el chat, ahí voy a tratar de acomodarme aquí, pero voy a empezar a hacer el análisis. A ver, todo lo que vimos anteriormente, eh, vimos impuesto global complementario, vimos rentas presuntas, todo eso son sistemas de tributación, pero el fuerte de la tributación del impuesto a la renta son cuando uno hace la contabilidad y determina un resultado financiero de un balance. O sea, uno aplica todo, hace toda la contabilidad del año y al final a diciembre tiene un resultado financiero del balance. Ese resultado tiene dos formas para hacer la tributación. Se tributa en 14A, que es el caso que vamos a ver primero, y en 14B, que es el segundo caso. Hay dos formas de tributar, pero en el fondo aquí es hacer una contabilidad completa con determinación de un balance y un resultado financiero al final de cada año. Entonces, en el primer taller, no, antes de eso, ya, después de que uno determina el resultado, tiene, tiene que ver, de acuerdo a la ley de la renta, qué es lo que se declara ante el Servicio de Impuestos Internos. Para eso, en la ley de la renta del artículo 29 al 33, indica todas las cosas que se declaran, partiendo del resultado partiendo del resultado del balance, hay una situación que vienen los agregados y las deducciones. Entonces, ¿qué son los agregados? Los agregados son cosas que debemos, en el fondo, como dice, agregar al resultado que nos dio el balance. ¿Por qué las agregamos? ¿Por qué? Porque agregamos cosas que no corresponden, que si bien están contabilizadas en el balance, no corresponden y no son aceptados como gastos, por ejemplo, no son aceptados como gastos dentro del balance. Por lo tanto, el resultado que tenemos en el ejercicio no es la realidad para la tributación. Y por eso hacemos agregados. O sea, al resultado del balance le sumamos cosas que si bien están contabilizadas, pero no corresponden. ¿Por qué no corresponden? Tenemos, lo primero que hay que analizar es si corresponden al año. Eso es lo primero ante todo. Si corresponden al año, significa que estamos medianamente bien. Si corresponden a años pasados, que ya hayan pasado, no corresponden que se deduzcan, en el fondo en el fondo por eso hay que agregarlos al resultado. Y hay cosas que no aceptan las normas tributarias, por ejemplo, el pago de intereses, multas, reajustes, eso no está, eso no lo aceptan las normas que uno los rebaje de su utilidad. Y otros ítems que en el fondo vamos a pasar a ver. Y por el otro lado, como hay agregados, también hay deducciones. Hay cosas que están exentas de pagar impuestos, que si bien nosotros las tenemos contabilizadas, tenemos que sacarlas por decir, sacarlos de nuestra contabilidad, pero en el fondo el ajuste se hace a nivel de renta líquida, que es una planilla extra contable. Primero tenemos nuestro balance, que eso es lo legal, lo otro también es legal, pero en el fondo ya no es un asiento contable que se hace, sino que se hacen los agregados y las deducciones se hacen en una planilla externa que se llama determinación de la renta líquida, y esa es la base que nos va a servir para el pago de los impuestos. Generalmente, el resultado del ejercicio no es la misma base para pagar los impuestos. Y por eso ahora aparecen una serie de detalles dentro del ejercicio. No sé si les queda medianamente claro esa parte o tienen duda. Si quieren hablar, no tengo ningún problema. Incluso me acomoda más a veces que me hablen que escribir, como ustedes quieran. No sé si para poder seguir adelante. Por ahora yo encuentro que estamos bien. No sé si van a opinar los demás.
Yo estoy ahí y Ya, tratando de entender. ya, vamos, voy a empezar a, voy a seguir un poquito más adelante a ver si cualquier cosa. Ya. Dentro del enunciado que hizo el profesor, habían unas cosas que hoy día generaron un poco de discusión, que Felipe también, yo le hablé y Felipe también le habló, porque el enunciado de los ítems no estaba muy claro. Entonces, no nos dejó muy conforme a nosotros que, si bien sabemos, o sea, sabemos un poco más, eh, no nos dejó conforme porque tendía en el fondo a uno a equivocarse. Pero en el fondo voy a explicarlo como lo explicó él. Eh, Siempre vamos a partir de un resultado del ejercicio al 31 de diciembre. En este caso, tenemos los 5 millones, que es el resultado de nuestro balance. En nuestro balance nos arrojó, el resultado final nos arrojó una utilidad de 5 millones de pesos. Después nos presentó una serie de gastos. Dice, entre las cuentas de gastos se presentan los siguientes. Y ahí nombra una serie de gastos. Él trató el otro día de dejarlos en rojo lo que teníamos que hacer, pero en el fondo hay que analizar, hay que tener un criterio un poco para analizar. En el fondo siempre tenemos que tener presente que los gastos tienen que ser, que tienen que tener una utilidad, o sea, tienen que tener una necesidad de que produzcan renta. Entonces, de acuerdo a ese criterio, significa que si nosotros hacemos un gasto, tiene que ser para generar renta. Si hacemos un gasto, por ejemplo, le pagamos un viaje a un socio, ese gasto no es para generar renta, sino que es para placer del socio. En cambio, aquí tenemos que pensar a nivel de empresa, si ese gasto que hicimos nos sirve para generar utilidad o renta, que es muy similar. Entonces vamos a analizar, vamos a irnos paso por paso. Dice, intereses de préstamo destinado a la compra del activo fijo. Bueno, ahí le puso provisionado al 31 de diciembre. O sea, se pagaron intereses que eran para la compra de un activo fijo. Un activo fijo siempre nos va a servir para generar renta porque un activo fijo puede ser una máquina, puede ser un camión, puede ser un edificio donde podamos trabajar. Entonces, siempre las compras de activos fijos siempre generan renta. Entonces, por eso no en el fondo es un gasto, pongámosle, aceptado. Después dice, contribuciones de bienes raíces canceladas en noviembre, 1.050.000. Ya, ahí hace un desglose posterior que dice que 400.000 son del año 2017 y 500.000 son del año 2016, más intereses, o sea, reajuste, intereses y multa. Ya, como mencionaba en delante, lo que es del año siempre va a estar en el fondo, va a estar aceptado dentro de la contabilidad. Entonces las contribuciones del año 2017 es un gasto aceptado, o sea, está bien que esté un gasto en la cuenta de gastos, pero no así las del 16, si bien las pagó en el año 17, pero son gastos del año anterior. Y al ser gastos del año anterior, la norma tributaria no los acepta. No los acepta y hay que, en el fondo, ese va a ser nuestra primera, eso es lo primero que tendríamos que agregar, porque no es del año. Después dice intereses y multas. Los intereses y multas que se pagan al fisco tampoco son gastos aceptados, porque yo, empresa, me atrasé en pagar algo que debía haber pagado en su tiempo. ¿Y por qué no los pagué? No es problema del fisco o de impuestos internos que no lo pagué en el tiempo. Entonces no me acepta a mí que yo no lo pagué en el tiempo, entonces tengo que agregarlo. Siempre los intereses y multas van a ir agregados. Después habla de estimación deudas incobrables. Si bien en toda la parte financiera nosotros hemos visto que se hace una estimación de deudas incobrables, clientes incobrables, puede ser el nombre de la cuenta, en el fondo es lo mismo que vimos hace tiempo, que hacíamos una estimación de los posibles clientes que no nos iban a pagar.
pero es una estimación, no es una realidad. Y al no ser real, bien, pasa siendo, no es un gasto real, porque en el fondo va a ser real cuando realmente el cliente no me pague. Y en estos momentos estamos haciendo una estimación diciendo, no me va a pagar el cliente XX, pero no es un gasto real. Cuando ya agote todos los medios para cobrarle y ya no me quiera pagar, va a ser un gasto aceptado. Pero en este caso no es, porque es solo una estimación. Entonces también lo vamos a agregar. Después habla de pago de impuesto global complementario. Las empresas, porque estamos haciendo una sociedad, las empresas nunca van a pagar impuesto global complementario. Las empresas siempre van a pagar impuesto de primera categoría. 14A, 14B, siempre van a pagar impuestos de primera categoría. Por lo tanto, un impuesto global complementario significa que le pagué, por decir, al socio le pagué la declaración de renta y pagué impuesto global complementario. Pero no es de la empresa. Y al no ser de la empresa, nosotros en nuestra contabilidad lo teníamos reflejado, hay que sacarlo. Y la manera de sacarlo ya no es por el balance, sino que aquí extra contable, uno lo debería, o sea, uno lo agrega. Entonces también lo vamos a agregar. Y aquí ya empezamos con otros gastos. Tenía un gasto de publicidad radial del año 2017. Eh, esa publicidad está pagada dentro del año. Entonces, como está pagada dentro del año, eh, está aceptado, entonces no hay por qué rebajarlo si está dentro del año. Ahora, después se habló dentro del ejercicio una publicidad radial del periodo de enero del 18. Y aquí empezamos con los problemas cuando hoy día, porque esa publicidad, según el criterio que dio, fue un distractor. Pero como dijo el distractor, no corresponde al año 17, entonces no hay que tomarlo en cuenta. Para mí, personalmente, no debía ser puesto eso ahí. Pero lo puso y dijo que era un distractor porque en el fondo dijo que no era del periodo. Pero el enunciado que él colocó en la parte superior dijo que era un gasto. Entonces, esa fue un poco la discusión que hubo hoy día, pero al final dijo que era un distractor. No estoy muy de acuerdo, pero porque no debió haber sido tan complejo este caso. Y después habla de una infracción de tránsito cursada al chofer del camión. Entonces, como lo dejó abierta la palabra ahí, no dijo pagada por la empresa ni por nada, también lo asumió él que era un distractor. Entonces, no consideramos nada de eso en los gastos. Después, continuó con los ingresos y nombró una serie de ingresos. Ingresos por venta de activos fijos. Para nosotros siempre un activo fijo lo vamos a usar y después va a llegar un momento que se acabe su vida útil o ya haya que reemplazarlo por otro y uno lo va a tener que vender. Y eso siempre es un ingreso, entonces no hay nada que hacer con él. Lo que sí habla la norma, que hay unas rentas que no deben pagar impuestos de primera categoría, que son las participaciones sociales o dividendos de empresas que uno reciba. Entonces, como no pagan impuestos, debemos disminuirlas. ¿Por qué? Porque la ley las contempla así. Eso está en el artículo 17, por ahí está especificado que los dividendos no pagan impuestos de primera categoría. Entonces, por eso esta en el fondo va disminuyendo. Y después habla de una indemnización percibida por una compañía de seguro por un siniestro. Bueno, cuando las empresas tienen contratados seguros,
de las maquinarias, de todo eso, si pasa algún accidente o algo, la maquinaria no sirve o el vehículo no sirve más, las compañías de seguro indemnizan por esa pérdida, pero en el fondo nosotros tenemos, es un ingreso para nosotros, porque ellos van y dicen, sabe, el vehículo nosotros le vamos a indemnizar, en este caso 1,5 millones, y eso es un ingreso para nosotros, tenemos que reconocerlo como ingreso y está reconocido. Y después habla de que también lo puso en rojo, que tampoco, o sea, yo aquí lo separé un poco más, pero para mí esto es un dato que debió haber estado en negro, nomás porque es un dato que los ppm actualizados al 31 de diciembre era 1 millón de pesos. Entonces dice que los ppm que pagó la empresa están actualizados y pagó 1 millón de pesos al año. No sé si hasta por ahí vamos más o menos para pasarnos a la planilla para pasar estos datos o tienen alguna duda. Pato, yo quedé con la duda de esa de la participación social, de esa del 1 millón de pesos, eso no entendí. Ya ver, las empresas eh, que reciben dividendos participación social o dividendo es, es prácticamente lo mismo. Reciben, a ver, me le cayó un poco la página, espera. Cuando dices dividendo, ¿es como ganancia, como utilidad, Dividendo, eso? me pasan plata. Ah, ya. Me pasan, espera, reanudar Aquí función. el Ahí profe sí. puso eso de los dividendos como que era de la sociedad anónima. Sí, pues la sociedad, a ver, ¿qué pasa? Que esta empresa, Entró plata por eh, eso. sí, exactamente. Como ingresó plata, la SA le entregó plata y eso se llama, cuando la sociedad anónima reparte utilidades, se llaman dividendos. Y uno por tener esos dividendos, dice que la sociedad anónima, ella paga su impuesto, por lo tanto no tienen que pagar impuestos de primera categoría, en este caso en esta otra empresa, porque ya se pagó el impuesto de primera. Por eso se disminuye. Pero como ya lo teníamos contemplado en el resultado del balance, ya lo teníamos como ingreso, ahora lo estamos disminuyendo y eso hace efecto que quede cero. Entonces no estaría pagando impuestos. Por eso se disminuyen la participación social, los dividendos percibidos pueden ser, eso se disminuye, eso está en el 17, no me acuerdo el número exacto, 17 número 8 creo por ahí. Esas son las primeras, cuando empezó a pasar las cosas que están exentas de primera, cuando recién empezó el taller, ahí estaba en todos esos artículos que pasó al inicio del taller, ahí estaba toda esta materia. Solo que en el fondo estaba en materia y ahora se está haciendo a la práctica. ¿Avanzamos un poco más? Me voy a cambiar de pantalla. ¿Se ve el Excel? No, te ves tú, No, por lo todavía no. menos eso veo yo. Ya, espera un cachito. Compartir, ahora me voy a cambiar. Compartir. Ya. Antes de empezar, si me le acaba, porque ya me está marcando que me quedan 7 minutos, si les parece, yo les puedo mandar otro link y nos conectamos a otra sesión, no tengo problema. Ah, ya, pues para poder terminarlo y alcanzar de verlo. No, por eso. Sí, yo Ya, no tengo problema. ya, por eso. Terminando, si se cierra y yo estoy hablando, voy a mandar al tiro un correo y ahí nos coordinamos. Ya, Ya, ok. ahora sí se ve el Excel. Y ahora sí. Sí, Ya, espera, me están escribiendo. Ah, ya. Ya. Vamos a empezar con la determinación. Este es un formato. Este formato, bueno, lo mandó él hoy día, pero en el fondo este es el formato que estamos hablando de primero de un régimen 14A. Hay que distinguir porque no es lo mismo un 14A que un 14B.
Y por eso la diferencia de los dos Pero ese ejercicios. formato, ¿de dónde lo saca? Esto está en la página de impuestos internos, y en muchas partes está el formato. Uno pone determinación de la renta líquida imponible y le sale este formato. No sale igual, pero sale muy similar. Pero esto es lo normal que se usa. Pero Entonces, el profe no nos había dicho nada de este formato, ¿cierto? sí, pues, cuando en el fondo, cuando dio las bases imponibles, ahí puso signos positivos, negativos, eh, agregados, disminuciones, en el fondo así el formato así tal cual, no, y incluso uno lo puede hacer como uno quiera. En el fondo uno podría poner resultados del balance, agregados, deducciones y no hacerlo con tanto detalle como está aquí. Uno, Ah, ya, ya. Eso, porque pero- decía, ¿cómo yo voy a sacar todo esto? ¿De dónde se me iba a ocurrir escribir todas estas cosas? no, por eso, en el fondo en la página en la 51 que mandó en la última y en otra más había dado ya los que se restan, los que se disminuyen y los artículos en que se basan, porque ahí los artículos son del 29 al 33, ahí está donde se basa para hacer todos estos cálculos. Entonces, esto es combinación de materia con práctica. Ah, yo voy en la página 49 escribiendo, recién en la 50 por ahí, por eso no sabía. No, pero eso yo también lo había pasado, antes lo vimos, al Sí, principio de año. pero lo explicó tan rápido. Ya, pero ya, hasta ahí estamos bien. Ya, entonces aquí tenemos primero, tenemos que tener el resultado según balance financiero, tenemos los 5 millones que teníamos, que lo arrastramos del otro lado. Después tenemos que ir viendo los agregados. ¿Qué cosas? Los agregados son cosas que no corresponden que estén en gasto. Entonces tenemos primero las contribuciones del año 2016, que eran los 500.000, y esto se reajusta. ¿Cómo se reajusta? Se reajusta igual que los factores que tenemos, siempre hemos ocupado, lo que ocupamos para presunta, para las contribuciones. Entonces, dice que pagó en noviembre, entonces nos vamos al factor de noviembre por el 1,001. Y ahí da 50.000, 500.500. Después tenemos los reajustes, intereses y multas, que también se pagaron en noviembre. Tenemos los 150 por el factor, que es 1,001, 150.150. Después tenemos la estimación de deudores incobrables. Generalmente esta estimación se hace en diciembre, y diciembre tiene cero factor. En el fondo, como tiene cero factor, no hace ningún efecto. Y después tenemos pago de impuesto global complementario en abril del año 17, 300.000. Los 300.000 lo vamos a la tabla y vemos que en abril era el factor 1,009, nos da 302.700. El total de los agregados nos da 2 Ah, todo millones. ese factor ahí en abril es de la misma tablita ahí al lado, Sí, espera, es que como pero tengo ahí esto. sale como 0,9. Ahí está, ahí está, abril. Ah, ya, ya. Ah, no, yo estaba mirando el número del 09 antes. Ya, no, Sí, olvídalo, está bien. ya, ahí está el factor. Entonces la suma en el fondo de todos esos ítems de agregado nos da 2.953.350. Después que ya revisamos todo, en el fondo revisamos todos los gastos que no corresponden, nos vamos a la cuenta de ingresos. Y dentro de los ingresos teníamos la participación de dividendos de una SA chilena que nos dice que no deben pagar impuestos de primera categoría. Entonces los tenemos que deducir. ¿Y cómo los deducimos? Restamos el 1.000.000 de pesos que también se asignó en diciembre, que tampoco tiene factor, y tenemos restando el 1.000.000 de pesos. Posterior a eso, la ley para los 14A habla de una reposición. Y esa reposición está en el 33 número 5 de la ley de la renta, que dice que yo tendría que agregar el dividendo, que estaría el 1.000.000 de pesos, y incrementarlo por el factor.
Y ese factor, ¿cómo lo obtenemos? Ese factor es el 25%. ¿Y cómo lo sacamos? Dividimos 25. O sea, el factor está dado por la ley, pero en el fondo, para que sepan cómo se saca, el 25 se divide en 75. Entonces, ahí sí obtenemos el 0,3333, que eso pasa siendo el incremento. Y ahí sumamos el dividendo como reposición más el incremento, y el total de la reposición nos daría 1.333.333. Posterior a eso, tenemos que hacer la suma o resta. En el fondo tenemos 5 millones más los agregados, 2.953.350, menos las deducciones de 1 millón, más la reposición de 1.333.333, nos da una renta líquida afecta impuestos de primera categoría de 8.286.683. Ahí recién tenemos el valor que está afecto al impuesto